Hola, sé bienvenido a la segunda parte de nuestro tema 3, que es constante de integración y condiciones iniciales. En la primera parte aprendimos cómo calcular la constante de integración para poder encontrar la ecuación completa que dio origen a la derivada diferencial que se nos proporciona. Y entonces ahora lo vamos a aplicar ese mismo principio, esos mismos pasos a problemas, es decir, a situaciones de diferentes contextos, de diferentes áreas del conocimiento en el que se esté usando este mismo principio. Fíjate en el primer ejemplo. Dice, una población es atacada por una epidemia de gripe. Sea n en función del tiempo el número de personas enfermas al tiempo t medido en días. Cuando inicia la pandemia, es decir, cuando se evalúa el día 0, hay 50 enfermos. Un matemático determina que la gripe se está extendiendo a razón de 120t menos t cuadrada personas por día. Hallar cuántos enfermos habrá después de 15 días si no se controla la epidemia. Muy bien, igual que en la parte 1, que fue la clase pasada, lo que vas a buscar es una derivada. Y en el caso de este ejercicio, esa derivada está dicha como una razón de cambio. Entonces, esta ecuación que aparece aquí como 120t menos t cuadrada, aquí te la estoy subrayando, la vamos a decir como el cambio en la cantidad de enfermos cada vez que cambia el día, o en este caso en función del tiempo. Y la voy a igualar a la ecuación que está dada ahí en el problema, 120t menos t cuadrada. Vamos a decir eso como un diferencial, y entonces lo que hacemos es pasar el dt que está dividiendo al otro lado multiplicando. Entonces nos va a quedar como 120t menos t cuadrada por diferencial de t. Como te acuerdas, nos damos cuenta que es una ecuación y entonces sabemos que lo que yo haga del lado izquierdo de la ecuación lo debo hacer también del lado derecho de la ecuación. Entonces estaríamos al resolver la integral diciendo que n es igual, y de este lado tenemos un 120 que es constante, y al integrar t de t nos estaría quedando t cuadrada y sobre 2, menos al integrar t cuadrada nos estaría quedando con u a la n t cúbica y sobre 3. Ya no te estoy haciendo tanto paso porque ya has estado practicando cómo se resuelven estas integrales. Entonces vamos a simplificar primero este 120 con este 2, nos estaría quedando un 60t cuadrada, ¿sí? Menos, y aquí decimos como un tercio de t cúbica, más la constante. En este momento decimos más la constante porque todavía no hemos considerado las condiciones. Muy bien. Aprendimos también que vamos a leer con cuidado en la redacción para localizar a esas condiciones iniciales, y aquí te las están dando con esta relación en donde dice que cuando se evaluó el día 0 la cantidad de enfermos es 50. Fíjate cómo están diciendo que n depende de t, y con eso te estarían diciendo que si t toma un valor de 0, n vale 50. Y entonces a eso le llamamos precisamente condición inicial, porque en el caso de este problema te estaría hablando del momento del inicio de la epidemia. Entonces voy a sustituir esos dos datos en la ecuación que ya encontramos, pero que está como con constante de integración, o sea, como que integramos una integral indefinida, y entonces vamos a sustituir donde dice n ponemos el 50 y donde diga t ponemos el 0. Dice entonces 50 es igual a 60 por 0 al cuadrado menos un tercio de 0 al cubo más la constante. Estos términos donde está participando el 0, pues sabes que te van a dar 0, porque 0 al cuadrado es 0 por 60 es 0, y 0 al cubo es 0 por un tercio es 0. Y entonces pues ya se le nota que la constante de integración va a tomar un valor de 50. ¿Qué hacíamos enseguida? Una vez que ya tenías a la constante de integración, regresábamos a la ecuación que ya habíamos encontrado de toda la familia. ¿Te acuerdas en el caso de los ejercicios de la clase pasada? Estábamos hablando de toda una familia de curvas y decíamos la curva específica al sustituir esa constante que habíamos encontrado. Entonces la voy a poner como n es igual a 60t cuadrada menos un tercio de t al cubo más, y donde dice la constante pongo el valor que ya encontramos, que en este caso es 50.
Muy bien. Esa es nuestra ecuación completa. Te voy a poner por aquí lo que significa. Fíjate bien lo que significa. Significa que es la ecuación que me va a decir cuántos enfermos hay en cualquier día T. ¿Ok? ¿Cuántos enfermos hay en cualquier día T? Hasta lo que hacíamos en la clase pasada, aquí terminaba nuestro ejercicio. Terminaba nuestro ejercicio cuando habíamos encontrado la ecuación completa, ¿sí? Pero ahora, cuando estamos hablando de una situación de contexto, vamos a leer con cuidado porque nos van a hacer una pregunta. Y aquí la pregunta está en el enunciado final. Dice, ¿cuántos enfermos habrá después de 15 días si no se controla la epidemia? Entonces, fíjate lo que quieren. Quieren saber cuántos enfermos hay, ¿sí? Cuando T esté en el día 15. Esa es la pregunta que te hace. Y entonces, como yo ya conozco a la ecuación completa que me dice cuántos enfermos hay en cualquier día T, voy a sustituir el 15 en la T para saber cuántos enfermos hay. Entonces va a decir 60 por 15 al cuadrado, ¿sí? 60 por 15 al cuadrado menos un tercio de 15, perdón, de 15 al cubo, un tercio de 15 al cubo, de 15 al cubo más 50. Y lo que sigue pues es que yo haga operaciones de eso. Y entonces hacemos 60 por 15 al cuadrado menos, casi todas las calculadoras como las Casio, como esta que te estoy mostrando en pantalla, manejan las fracciones muy bien. Entonces haríamos 60 por 15 al cuadrado menos un tercio de 15 al cubo más 50. Y la calculadora me está diciendo que son 12.425. ¿Okay? Entonces contesto aquí que hay 12.425 enfermos. ¿Okay? Y con eso estaríamos contestando la pregunta que se nos planteó. Entonces, ¿qué tiene de nuevo en este tema? Todos los pasitos, si te fijas, son los mismos que la clase pasada, nada más que ahora, además de encontrar la función completa, me van a hacer una pregunta y yo la voy a contestar usando esa función con el valor, en este caso de t, que me estén preguntando. Muy bien. Repasa por favor, date oportunidad de volver a ver esta explicación para que la entiendas muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Este otro ejemplo me habla del costo marginal de una compañía. Está dado por la expresión y ahí fíjate cómo está dado como una derivada. C' de x es igual a 1.2 más 0.004x dólares por unidad al producir x unidades mensuales. Si los costos fijos de esta fábrica son de $900, determina, inciso A, la ecuación del costo total, inciso B, el costo promedio de fabricar 150 unidades. Muy bien, entonces lo que hacíamos era buscar en la redacción a la derivada, a la razón de cambio, y en este caso está en esta expresión que está aquí. Voy a permitirme, en lugar de decir C para costo, ponerle una O, CO, para que se distinga de la constante de integración. Y entonces estaríamos diciendo, el cambio en el costo está determinado por el cambio en las unidades. ¿Sí? Y ahí voy a poner esa ecuación que estaba en la redacción. Dice 1.2 más 0.004x. Muy bien. Entonces estaríamos diciéndolo como un diferencial si el de x que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Y entonces va a decir 1.2 más 0.004x que multiplica al dx. Muy bien. Como es una ecuación, integramos del lado izquierdo, integramos del lado derecho y estaríamos obteniendo la ecuación del costo. De este lado tengo 1.2 que es constante por el diferencial y al integrarlo me daría 1.2x. ¿Estás de acuerdo? Revisa todas las integrales que ya te sabes. Y 0.004 que también es constante y al integrar x de x con u a la n me daría x cuadrada y sobre 2. Vamos a simplificar eso, pues estaría diciendo que la ecuación del costo
es 1.2x más, simplifica al hacer 0.004 entre 2 me daría 0.002x cuadrada más la constante de integración. ¿Okay? Entonces le puse CO para diferenciar costo de constante de integración. Busca por favor en la redacción dónde están las condiciones iniciales. Y aquí están platicadas un poco distinto. Fíjate cómo dice los costos fijos de esta fábrica son de $900. Yo no sé mucho de contabilidad, pero entiendo que costo significa lo que tendría yo que invertir para que esa fábrica esté funcionando. Y entonces tiene que ver con el local que esté acondicionado, donde yo tenga las máquinas operando, donde yo rente, donde yo tenga máquinas en mantenimiento en condiciones de operación, etc. Y esos costos tienen que ver con que aunque yo no fabrique nada, ¿de acuerdo? Tengo de todas maneras esa inversión que hacer. Entonces me estarían diciendo algo como esto: el costo de 0 unidades es de manera fija $900. Si yo incremento la cantidad de unidades que produzco, pues obviamente este costo se va a incrementar. Entonces aquí lo que quiero que notes es que vamos a sustituir el dato de x igual a 0 y el dato del costo igual a 900 en la ecuación que acabamos de encontrar. Y con ella vamos a determinar la constante de integración. Entonces va a decir, donde dice costo pongo el 900 es igual a 1.2 por x, que en este caso es 0, más 0.002 por 0 al cuadrado más la constante. Y entonces, igual que ahorita donde participa el 0, pues nos ahorramos bastantes operaciones porque todo ese término se va a convertir en un 0. Y entonces ya se le nota que la constante de integración va a valer 900. ¿Okay? Y entonces voy a volver a decir la ecuación del costo, esta que ya encontramos aquí. La ecuación del costo, ¿dónde está mi apuntador? Aquí está. La ecuación del costo la vamos a decir como 1.2x más 0.002x cuadrada más 900. Muy bien, ¿qué significa esa ecuación? Esa ecuación, si pusiste atención a lo que representa cada variable, me estaría diciendo cuál es el costo para cualquier cantidad de unidades fabricadas. ¿Okay? ¿Cuál es el costo para cualquier cantidad de unidades fabricadas? Ok, entonces vamos, ya que tengo la ecuación completa, a contestar. Bueno, con esto estaría contestando el inciso A. El inciso A me dice la ecuación del costo total y esta ecuación me lo dice, ¿de acuerdo? El inciso B dice el costo promedio de fabricar 150 unidades. Entonces, en el inciso B, ahora me están haciendo una pregunta. ¿Cuál es el costo si yo fabrico 150 unidades? Y entonces vamos a usar la ecuación completa que ya tenemos para contestar esa pregunta. Entonces va a decir 1.2 por 150 más 0.002 por 150 al cuadrado más 900. ¿De acuerdo? Y ya lo que sigue pues es hacer operaciones. Déjame ayudarme con la calculadora. Ahí está. Y entonces sustituyo 1.2 por 150 más 0.002 por 150 al cuadrado más 900. Y me está dando un costo de 1125. 1125. Si leíste con cuidado las unidades, estaríamos diciendo que esto es dinero. Estos son, en este caso, dólares. 1125 dólares es el costo de producir 150 piezas, 150 unidades. Muy bien, por favor repasa para que te quede muy claro. Vamos a hacer un tercero y último ejemplo. Este tercer ejemplo dice,
Un objeto se mueve a lo largo de un eje de coordenadas a una velocidad v igual a t cuadrada menos 3 unidades por segundo. Su posición en el instante t igual a 0 es 2 unidades a la izquierda del origen. Hallar la posición del objeto después de 3 segundos. Muy bien. Aquí te voy a pedir que te acuerdes de la fórmula de física que usas para velocidad. Esta te la sabes desde hace mucho tiempo, desde la secundaria, donde te dicen que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero quisiera recordarte lo que distancia significa. Y distancia significa que yo estaba en un sitio y me moví a otro sitio. Casi todos los libros de cálculo están traducidos del inglés. Entonces a esa magnitud, a ese recorrido, a ese cambio de posición le llama espacio recorrido. Entonces estaríamos diciendo que la velocidad, fíjate bien, es un cambio de posición, ¿sí?, con respecto a un cambio en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces esa ecuación de la velocidad que me dan ds sobre dt la vamos a igualar a ds sobre dt diciendo t cuadrada menos 3, ¿ok? Vamos a decirlo como un diferencial pasando ese dt al otro lado multiplicando, entonces nos va a quedar t cuadrada menos 3 por dt. Y vamos a integrar en ambos lados de la igualdad y entonces nos estaría quedando s, que ya dijimos que se reconoce como distancia recorrida o espacio, y resolviendo sería t cúbica sobre 3 menos 3t, ¿sí?, más la constante. Vamos a decirlo como hemos acostumbrado, 1/3 de t cúbica menos 3t más la constante. Ok, vamos a leer con cuidado para ver las condiciones iniciales. Y aquí te las platican. Dice, su posición en el instante t igual a 0 es de 2 unidades a la izquierda del origen. Entonces eso significa que si t vale 0, su posición es de menos 2, porque está hablando de 2 lugares a la izquierda del origen. Entonces le voy a dar un valor de menos 2, ¿ok? Y entonces al sustituir, aquí me va a quedar un menos 2 es igual a 1/3 de 0 al cubo, no puedo escribir, ahí está, menos 3 por 0 más la constante. Y estos términos que tienen el 0 pues no van a aparecer, y entonces ahí ya nos damos cuenta que la constante va a tomar un valor de menos 2, ¿ok? Menos 2. Y entonces voy a volver a decir la ecuación S es igual a 1/3 de t cúbica menos 3t, y en lugar de decir c, digo el valor que encontré, que en este caso es menos 2, ¿ok? Menos 2. No pierdas de vista lo que significa esa ecuación. Esa ecuación me va a servir para encontrar la posición del objeto, ¿estás de acuerdo? La posición del objeto en cualquier momento t, ¿ok? Aquí te lo voy a poner. La posición del objeto en cualquier momento t, ¿sí? Y entonces eso me va a permitir contestar la última parte del ejercicio que dice hallar la posición del objeto después de 3 segundos. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Dónde está el objeto cuando han pasado 3 segundos? ¿Ok? Entonces vamos a usar esos datos para sustituir en la ecuación completa que ya tenemos. Y entonces diría 1/3 de 3 al cubo menos 3 por 3 menos 2. Y hago operaciones. Aquí, por ejemplo, este 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27. Multiplicado por 1/3 sería lo mismo que dividirlo entre 3. 27 entre 3 me va a dar 9. Menos 3 por 3 también me va a dar un 9. Y menos 2. Y entonces significa que en ese momento, cuando han pasado 3 segundos, el objeto está en el menos 2. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería
todo. Esos son todos los ejemplos. Por favor, date oportunidad de repasar para volverlos a analizar, a comprender, y checa en Classroom en qué consiste la asignación. Gracias por tu atención. Hasta luego.